Mientras nos acercamos a la vereda Yaguara, vemos el croquis de la cordillera central que se dibuja en el horizonte del municipio de Chaparral, una tierra que se reseca por el sol, pero cuyos campos recuperan el verde en cada invierno. Un territorio que huele a lucha, a resistencia, a coraje heredado de los Pijao, los indios bravos como los llamaban en la historia, esos hombres y mujeres que habitaban las tierras del Tolima a mediados del siglo XVI. En aquella entonces, los Pijao eran un obstáculo para la ruta comercial sur de los españoles, que comunicaba a Santa Fe con Popayán, Quito y Lima, generando sobrecostos a las mercancías. Según los historiadores, en el siglo XVII era imposible estabilizar el centro de Nueva Granada, gracias a las acciones de los indios Pijao, que incendiaban constantemente lugares hoy conocidos como Ibagué, Chaparral, Buga y Cartago, entre otros. El problema era tan grave que la corona española planeó toda una estrategia militar para atacar a los Pijao. Resultado de esa estrategia murió Calarcá, el líder de la etnia, e inició el periodo de la colonia en el territorio tolimense, dando también inicio a la historia de lucha y resistencia de este lugar. Posteriormente, los pobladores del Tolima, especialmente los del sur de la región, tendrían que vivir los días más oscuros de la Guerra de los 1000 días, las luchas sociales de los años 20 y el periodo denominado de la violencia, que trajo consigo la conformación de guerrillas liberales que después conformarían las FARC. Esto generó el desplazamiento masivo de los tolimenses hacia departamentos como Cundinamarca, Tolima, Huila, Cauca y Valle, entre otros. Así Chaparral se convirtió en el corazón del conflicto armado durante largos años y testigo de primera fila de las luchas civiles del siglo XIX y XX. Durante el recorrido hacia Chaparral se reconocen varios lugares de atención y reunión para los indígenas de la zona. Sin duda, es un territorio donde, a pesar del periodo de la colonia, lo indígena aún está vivo y palpitante, herido por un importante proceso de aculturación, pero dispuesto a seguir presente sin importar que hayan perdido hasta su lengua ancestral. Esta resistencia inició a principios del siglo XX y es retomada por varias organizaciones indígenas que insisten en la necesidad de que este territorio ancestral vuelva a ser de sus herederos originarios. El pueblo Pijao, ubicado en la región centroandina del Tolima, hace parte de uno de los asentamientos subregionales que resultaron del encuentro y la lucha entre españoles y nativos, lo que provocó que la región tolimense se mezclara rápidamente. Los Pijao, que ahora se confunden entre los colonos, en la década de los 80 y 90 iniciaron procesos de recuperación de tierras a través de vías de hecho, procesos jurídicos o mediante la gestión con el Estado. Esta batalla aún continúa de manera jurídica para que los territorios ancestrales sean reconocidos y respetados. Con la Constitución de 1991, la jurisprudencia señaló que los territorios habitados por los pueblos indígenas tienen una protección constitucional especial, ya sea que estén constituidos en cabildos o en entidades territoriales indígenas. Dicha protección difiere de la propiedad individual y privada, pues los territorios indígenas son imprescriptibles, inalienables e inembargables, en virtud del respeto a la autonomía de las comunidades en su ámbito territorial, el cual tiene una connotación cultural, política, religiosa particular y por tanto ameritan una protección jurídica. El punto es que en este territorio no solo hacen presencia los indígenas, los campesinos también sienten Yaguara como su territorio. Muchos tienen títulos de propiedad y otros aspiran a que un día sus predios sean titulados por el Estado. Esto ubica a estas dos comunidades en orillas diferentes, visiones sobre el territorio que ocasionan conflictos y los desafían a convivir en armonía en un mismo lugar. Son las 3 de la tarde y llegamos a la casa comunal de la vereda Yaguara. Queda al borde de la carretera central que comunica el municipio de Chaparral con Ortega. Es el lugar de reunión de la Junta de Acción Comunal. Nos recibe Jaime Riaño, su presidente, un hombre joven que no supera los 40 años. La amabilidad de Jaime nos hace olvidar de inmediato el calor de esta tierra brava que nos cega con el sol directo a nuestros rostros. Jaime Riaño lo acompañan Araceli y Rosalba, colegas de la Junta de Acción Comunal, y Arnulfo, un amigo de las causas que lidera esta asociación de campesinos. Aquí la comunidad campesina, pues, que tiene sus papeles, pues va de la mano, por parte de mano del Estado, porque así como paga unos impuestos, espera que el Estado le retribuya con algún programa. En cambio, la comunidad indígena, ellos quieren todo regalado.
Quieren trabajar en conjunto, pero que todo les den y eso no se ve. La diferencia es porque el Cabildo quiere mandar en su totalidad y no quiere dejar de pronto que la Junta surja, haga sus funciones como la ley, como la Constitución se lo ordena, ¿sí? Entonces, ahí esa es una de las diferencias, porque los unos quieren ser más que los otros. Y yo pienso que como comunidad, acá somos todos, llámese campesinos, llámese indígenas, es una comunidad grande. Pues las familias indígenas, hay muchas que son netas de acá de la vereda, sino que como ven posibilidades, que el gobierno les presta atención, que les da regalías, entonces por eso hoy día buscan eso, que ilusionan a la gente, a las demás personas diciendo, no, es que si esto es un resguardo indígena, pues más atención nos van a colocar y nos van a dar más regalías, más apoyo, pero eso en la práctica no se ve. No han tenido, por decir algo, una organización de Cabildo que haya dicho, bueno, nos llegan estas regalías, vamos a hacer estos proyectos para mejorarles la vivencia, la casa, a esos que viven tan humildemente. La Constitución del 91, pues el gobierno le dio, como se dijera, mucha prioridad a los cabildos indígenas, pero pues por una parte es bueno y por otra parte es maluco, porque eso solo algunos, los más líderes, por decir algo así, son los que aprovechan eso. Allí radica el punto sensible de este conflicto, el cual se relaciona con el reconocimiento territorial de la Constitución del 1991, en la que se produjo un dilema entre las leyes territoriales y étnicas. A este escenario se suman otras problemáticas propias de los territorios, como la pobreza y exclusión social, que agrava las tensiones por el acceso a la tierra relacionada con los derechos diferenciados entre poblaciones alrededor de elementos étnicos y culturales. Esta situación se torna problemática si se considera que en diferentes lugares del país las poblaciones rurales habían mantenido históricamente el uso compartido del territorio, como ocurre en el caso de la vereda Yaguara en Chaparral. Intentamos conocer el punto de vista de los indígenas del Cabildo Yaguara, representado por su gobernador Edwin Álape. Sin embargo, la comunidad indígena no estuvo de acuerdo en que se entregara ninguna información a la Agencia Nacional de Tierras sobre este conflicto, sin que antes se dé reconocimiento a la sentencia T-522 de 2016. Es una decisión, doctora, como le digo, gobernar es colectivo, aquí hay unos reglamentos, unos estatutos. Lo del tema fílmico pregunté y la comunidad dijo que no. La sentencia ordenó tanto al INCODER en liquidación como a la Agencia Nacional de Tierras que de manera coordinada se adelantaran procedimientos de clarificación de la propiedad y delimitación del territorio indígena de la comunidad yaguara. Para el Ministerio del Interior era necesario que el INCODER hiciera una verificación del territorio, dado que este cabildo simplemente representa una comunidad donde no es posible definir un polígono de territorio como sí se hace en el caso de los resguardos, porque si bien se habla de un gran resguardo de Ortega y Chaparral, el mismo no cuenta con entidad jurídica, ya que las comunidades en su gran mayoría han optado por la creación de pequeños resguardos o parcialidades. Estos conflictos territoriales en Colombia surgen a partir de la articulación de varios factores, entre los que se destaca una estructura inequitativa de la propiedad de la tierra, la inseguridad de los derechos de propiedad, la desigualdad en el acceso a los recursos para el desarrollo rural y en la diferencia en los derechos étnicos culturales para las poblaciones rurales, afrodescendientes, indígenas y campesinos mestizos. En este contexto, para el Estado debe continuar la importante tarea del ordenamiento social de la propiedad rural, afrontando estos desafíos con la ruralidad colombiana. La historia colombiana se ha y sigue tejiendo con los hilos de conflictos, y la gran protagonista de estas disputas es la tierra. Nuestros compatriotas se han matado por hectáreas, fanegadas y hasta por metros cuadrados. El famoso caso de correr las cercas ha hecho que el tejido se convierta en un nudo que parece no haber manera de desenmarañar.